Apocalipsis 2, vamos a estar del versículo 12 al 17. Revelation 2, verses 12 through 17. Continuando en la serie de mensajes en el libro del Apocalipsis, los 7 mensajes a la iglesia, vemos al Señor Jesús enviando palabra, un mensaje corto a cada una de estas iglesias para dejarles saber lo bueno que estaban haciendo y para dejarles saber aquello que estaba incorrecto. El mensaje no solamente para estas iglesias, pero para nuestra iglesia por igual, porque a pesar que eran 7 iglesias que existieron en el tiempo de Juan, son 7 iglesias seleccionadas por Dios para transmitir este mensaje para todas las generaciones, antes de la venida de Cristo Jesús. Esta iglesia existió en realidad, como estamos diciendo, el Señor es el que le escribe al ángel, al pastor de esta iglesia, porque tenía una cuestión muy específica que tratar con él en primer lugar. Está dirigida a los pastores, los cuales, como dije en el primer mensaje, es algo que como les estaba explicando, mi corazón tiembla en el sentido de la tremenda responsabilidad que tienen aquellos que lideran una iglesia y que sirven en una iglesia. ¿Por qué? Porque van a dar cuenta algún día por la vida espiritual de las almas, de aquellas ovejas que le pertenecen al Señor Jesucristo. En esa cuestión específica es interesante notar también por igual que el Nuevo Testamento, si ustedes se ponen a observar, es el Señor tratando con las iglesias a través de sus siervos. Por ejemplo, la carta que se escribe a los romanos, que se escribe a los corintios, a Éfeso, a Tesalónica, a Colosas, los colosenses, en Galacia, por mencionar algunas. Ustedes van a ver de que está Dios tratando con las iglesias, lo que Dios desea para con cada una de las iglesias. Pero aquí hay algo muy importante porque vamos a notar, mis hermanos, que este libro tiene que ver con los eventos finales de la historia de la humanidad. Y yo considero que nos estamos acercando cada vez más y más y más a lo que es el fin. Yo no tengo ninguna duda de que algo grande sucederá en poco tiempo. Nuestros días aquí en la tierra para mí están contados, no sé, pero viendo todo lo que está sucediendo en Israel, las noticias que hay en Israel, lo que están proclamando, por ejemplo, los noticieros, revistas, periódicos de allí de Israel, que ya tienen todo. Yo no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo hay una universidad que se llama la Universidad de Ben Shiva, que está en Jerusalén. La Universidad de Ben Shiva, para que ustedes sepan, ya los sacerdotes están practicando lo que son los sacrificios, ya tienen los instrumentos, tienen arriba de como 300 instrumentos. Tienen la ropa de los sacerdotes, tienen todos los utensilios, están preparándose y fíjense, hay algo que tenemos que entender, es lo siguiente: si se están preparando es porque entonces quiere decir que el templo va a ser edificado dentro de poco. Ya tienen la maqueta. Déjenme decirles que desde el año 1948 el pueblo de Israel tenía como unos bonos donde ya tienen todo el dinero juntado para la construcción del templo. Desde entonces se vienen preparando. Están esperando nada más que el momento exacto para que ese templo sea construido. Si ese templo va a ser construido, quiere decir entonces que este personaje, al cual todos conocemos como el anticristo o la bestia,
ya está, está preparando absolutamente todo para lo que viene en camino. Si esto es una realidad, y lo es, lo estamos viendo en nuestros tiempos, entonces la iglesia tiene que estar lista, tiene que estar preparada, tiene que saber lo que viene en camino. Tenemos que estar al tanto de lo que Dios está diciendo a estas iglesias. ¿Por qué? Porque es el mensaje del Señor Jesucristo antes de que el fin venga sobre esta tierra. Vemos que Dios trata con Éfeso, que habían dejado su primer amor. Vemos a Esmirna, que estaba pasando por persecución. Y vamos a ver en esta noche a Pérgamo, que es una iglesia que está complaciendo a Dios, pero al mismo tiempo está dando concesiones, está queriendo complacer al mundo por igual. Y al mirar esto, fíjense, en aquella iglesia quería identificarse con el mundo, no quería ser rechazada. Y esto fue algo grave. ¿Saben por qué? Porque el Señor le escribe al ángel de la iglesia, al pastor, al mensajero, a aquel predicador, a aquel maestro, y de la manera que se refiere el Señor aquí en el versículo número 12, no está contento con lo que está pasando. El Señor está molesto. Y decimos esto por la manera y la forma judicial que Él se presenta a esta iglesia. Se está presentando con autoridad, se está presentando como juez supremo y como aquel que va a ejecutar la justicia. Así que con esto en mente, vamos a ver versículo 12 al 17. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Fíjense en que el Señor se presenta aquí en el versículo número 12 como aquel que tiene la espada aguda de su boca. Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cómo se presentó en el capítulo 1? En el capítulo 1 nos dice allí que capítulo 1, versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Una espada aguda de 2 filos que salía de su boca. Y está hablando en una manera simbólica. Ahora, ¿qué está hablando aquí? Y vamos a ver, no hay mejor capítulo que el 4 del libro de los Hebreos, en el versículo número 12, donde explica este término de una manera pero tan sencilla para que nosotros podamos entender. Y en Hebreos 4, versículo 12 dice esto: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces vemos aquí que el Señor está hablando de juicio. El Señor está hablando con la intención, sinceramente, si ustedes se pueden mirar, cuando uno empieza a lo que es a desenvainar una espada y la pone así en el aire, lo único que quiere hacer es causar estragos, es causar lo que es decir, la palabra es aquel instrumento de juicio que cae sobre todos aquellos que lo están desobedeciendo, sobre aquellos que lo merecen. Y entonces vemos aquí la imagen, como pueden ver, es un contenido bastante fuerte. Cuando vemos al Señor que espada de 2 filos está saliendo de su boca.
En Apocalipsis 19, versículo 15, aparece nuevamente, el Señor dice que salía su palabra de su boca, la espada aguda de 2 filos, nos vuelve a decir allí, pero para traer juicio sobre las naciones. Entonces, cuando vemos todo esto, que el Señor está hablando a esta iglesia, le está mandando ese mensaje a este pastor, está saliendo de su boca con la intención de herir, de regir y de cortar a medida que se está moviendo. ¿Sabes? Hay algo que tenemos que entender, en lo siguiente. Cuando nosotros decimos ser cristianos, estamos diciendo que estamos identificados con Cristo Jesús. Y al estar identificados con Cristo Jesús, mis hermanos, Dios espera más de cada uno de nosotros que de ninguna otra persona en el mundo, porque somos su pueblo, somos sus hijos. Como somos sus hijos, Él espera que nosotros andemos, hablemos como el Padre que está en los cielos. Y esto es algo tremendo, porque como iglesia no nos damos cuenta, mis hermanos, que dice que son estrellas, está hablando de candelabros, cuando está hablando de candelabros es de alumbrar para que la gente vea, mis hermanos, que el Señor es la luz del mundo, para que podamos alumbrar en este mundo lleno de tinieblas, como el Señor Jesucristo lo hizo. Y si vivimos como el mundo la identifica a esa iglesia como suya. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Si queremos complacer el mundo va a mirar a esa iglesia como algo que se está identificando con el mundo. Y estamos viendo vez tras vez tras vez lo que es como cada vez nos alejamos más de lo que la palabra de Dios dice. Y créanme que al usar muchísimas cosas para poder alcanzar personas por medio del sistema del mundo, vamos por mal camino, Y cuando digo eso, estoy hablando de iglesias que usan humo en el escenario, que usan luces psicodélicas y usan todo este tipo de equipos que quieren ser como el mundo para que la gente no rechace a la iglesia. Y muchísimas cosas más pudiera mencionar. Pero la iglesia pierde su identidad cuando quiere imitar las cosas del mundo. Nosotros confiamos en el poder de la palabra. Pablo dijo esto: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y mis hermanos, cuando dudamos de la capacidad del Espíritu Santo para tocar a las personas y usamos cosas del mundo, estamos diciéndole a Dios que Él no puede hacer lo que tiene que hacer, y con el poder que Él tiene, mis hermanos, Él es el que toca vidas, Él es el que hace el trabajo, el que convence de pecado, no es nada de lo que nosotros podamos hacer aquí. ¿Me entienden? Y entonces, esta iglesia Pérgamo, es muy probable que allí en Hechos 19 y versículo 10, estaba como a 100 millas del norte de Éfeso. Y nos dice que Pablo, que la iglesia a partir de Éfeso comenzaron a predicar el evangelio en cuestión de 2 años por toda el Asia, lo que representa el Asia Menor. Así que no creo yo que podemos decir que Pablo junto con las iglesias comenzaron a ir para el norte y empezaron a abrir esta iglesia en Pérgamo. Hay un tal Plinio, un historiador romano, que escribe que era una de las ciudades más asombrosas de su tiempo. Era increíble la estructura. Saben, estaba mirando hoy en día, se llama Bergama, todavía existe. Hay templos, hay ruinas, es una cosa increíble, es una ciudad bastante linda y sobre todo cuando ustedes ven allí que el templo y todos los templos que tenían se ve sobre una colina y después se ve toda la ciudad, es un paisaje hermosísimo que nosotros vemos allí en Turquía. Esta iglesia en Pérgamo, para que ustedes puedan tener una idea, tenía la segunda biblioteca más importante de sus tiempos. Tenían 200 volúmenes escritos a mano. Alejandro el Grande incluso quería pasar la biblioteca que tenían en Alejandría y pasarla a Pérgamo, de tan linda que era. Y estaban muy dedicados a lo que es la adoración de los emperadores, sobre todo Adriano, Augusto Trajano y Séptimo Severo. ¿Qué nombre? Imagínate, Séptimo Severo. Adriano era un ferviente adorador de los dioses de Egipto.
tremendo adorador, los templos de Isis o de Osiris. Este emperador estaba fascinado con esa religión. Y la razón por la cual les digo todo esto es porque, mis hermanos, estos cristianos que vivían en esos tiempos tenían que pagar con sus vidas si no adoraban a los emperadores o a los dioses que tenían. Tenemos aquí a Antipas. ¿Saben? Fue un personaje que existió en realidad, Antipas de Pérgamo. Juan el apóstol era discípulo de Juan el apóstol. Juan lo ordena como ministro. Los historiadores dicen que defendió la fe con un valor increíble. Lo habían echado de Pérgamo, pero después lo mandaron a traer para matarlo porque aún estando lejos, Antipas era una amenaza. Había dejado a un grupo de hermanos que estaban sólidos en la fe y los vinieron a buscar de donde estaba, lo habían echado, lo fueron a buscar, lo traen y mis hermanos, es increíble porque lo arrastraron al templo de Artemis, donde lo echan. Estaba mirando allí una foto, un dibujo, era como una olla que tenía la figura de un toro. Y entonces esa figura, la cabeza del toro, lo ataban de tal manera que la cabeza de la persona estaba metida allí en la cabeza del toro. Pero lo interesante de esto es que ponían leña, lo quemaban y en la parte donde más se calentaba era allí, lo cual quiere decir que el calor de aquel metal caía sobre su cabeza y era una tortura tremenda la manera que gritaban aquellos cristianos que los ponían ahí. Y mientras lo quemaban, le gritaron: Antipas, el mundo entero está en tu contra. Y Antipas, atado y sufriendo en agonía como estaba, gritó y dijo lo siguiente: entonces Antipas está en contra del mundo entero. Ahora hay elogios en el versículo 13. Yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Fíjense qué cosa increíble. Esta iglesia estaba morando donde está el trono de Satanás. ¡Wow! ¿Sabes? El altar de Zeus, que era muy conocido y magnífico, las ruinas están en el día de hoy, es una cosa increíble. Estaba también el altar de Asclepios, unas ruinas impresionantes también, se pueden ver hasta el día de hoy. Este Asclepios era el dios de la sanidad, lo representaba una serpiente. Esta ciudad también por igual tenía un teatro que sentaba a 10,000 personas, es una cosa increíble. Y dice que la acústica de ese auditorio, mis hermanos, dice que personas, nos dicen los historiadores que personas que susurraban, dice que se escuchaba hasta lo más alto de aquel lugar. 10,000 personas, imagínense ustedes. Ahora, el asunto es este. Si esta iglesia estaba morando donde Satanás tenía su trono, ¿por qué el Señor está reprendiendo a esta iglesia severamente? Y hay algo que tenemos que entender y es lo siguiente. ¿Ok? La exhortación. Tienes unas pocas cosas contra ti. Algunos dirían, bueno, espérate. Si tiene tan pocas cositas en contra del Señor, entonces, ¿qué problema hay? Pero hay mucho problema y te voy a decir por qué. Fíjate que la exhortación, tienes unas pocas cosas contra ti. Y esto es importante para nosotros para que veamos qué es lo que Dios desea para con su iglesia. Ahora, ¿por qué? Vamos a ir a 1 Corintios en el capítulo número 5 y versículo número 6. Y fíjate lo que dice allí. ¿Por qué no se puede tolerar absolutamente nada que esté en contra de la palabra del Señor? 1 Corintios 5 y versículo número 6. Y dice allí: no es buena la jactancia de ustedes. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Fíjense, un poco de levadura puede leudar toda la masa. ¿Y saben lo que está diciendo allí? Pablo está diciendo del pecado. Pablo está hablando de aquellos que están viviendo en una manera que no es correcta. Y esto es lo mismo que vemos en la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué? Porque en el versículo número 9, fíjense de este capítulo donde estamos allí en 1 Corintios, nos está diciendo a nosotros
el versículo 9 y 10 dice, les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Ahora, pero fíjense, le está diciendo, no se junten con esta clase de personas. No estén permitiendo esto dentro de la iglesia. Y hay algo que tenemos que mirar, es que cuando uno comienza a permitir algo indebido dentro de la iglesia, se va a empezar a multiplicar, y lo hemos visto. Yo por lo menos lo he visto aquí. ¿Sabes qué? Hay algo que me di cuenta de lo siguiente. La palabra de Dios es una cosa increíble. ¿Por qué? Porque en Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Había un grupo aquí, mis hermanos, que uno decía, bueno, teníamos un lindo ministerio. Dentro de todo yo me sentía contento con el ministerio de música que teníamos. Pero ¿sabes qué? Fíjate, a mí me causó gracia porque aparece una persona a escondidas saliendo con otra hermana casada, y no veían esto malo. Y los esposos no sabían que estaban saliendo juntos. Después estaba otra parejita que estaban teniendo relaciones. Y yo digo, Dios mío, aquí hay que tomar acción inmediatamente. Porque puede ser un lindo ministerio, pueden ser gente muy talentosa, pero si permitimos pecado, mis hermanos, de nada sirve. Y lo triste de todo es que me dice, la persona encargada me dice a mí, tú sigue así disciplinando y no va a quedar nadie en la iglesia. Yo dije, no me digas. Yo le voy a decir una cosa. Podemos crecer de dos maneras. Bíblicamente o permitiendo que el pecado siga. ¿Sabes por qué? Porque si queremos identificarnos con el mundo, empezamos a hacer todas las cosas que hace el mundo, empezamos a permitir la iglesia pecado, y te voy a decir algo. Vas a ver cómo empieza a crecer. ¿Por qué? Porque el mundo está acostumbrado a todo este tipo de estilo de vida. ¿Te das cuenta? Y lo triste de todo es que están contentos. Me dijo, pero hermano, del país de donde yo vengo, el pastor no me decía nada. Esto era permitido en la iglesia. Pues aquí no. Aquí no. ¿Cómo vamos a permitir, mis hermanos, inmoralidad en aquellos que están dirigiendo la alabanza de una iglesia? Es una tristeza. Y si empezamos a permitir entonces que se filtre pecado simplemente para verla crecer, yo les voy a decir una cosa, ¿a qué costo queremos ver el crecimiento en una iglesia? Porque si va a ser por pecado, mis hermanos, entonces estoy en el lugar equivocado. Pero mientras esté aquí, mis hermanos, yo deseo caminar en santidad como el Señor es santo. Yo deseo la santidad de Dios. Yo deseo que la iglesia marche en santidad. No podemos vendernos al mejor postor o a decir, bueno, queremos crecer por esta manera con el sistema del mundo, porque no, mis hermanos. Y el Señor es duro, le dice, ¿sabes qué? Tengo unas pocas cosas contra ti. Y ustedes dirán, pero tienes ahí, fíjense, dice el Señor, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Balaam, ¿quién era esta persona? Bueno, en el Antiguo Testamento habla bastante de este hombre, porque te voy a decir cuáles son, cuando la iglesia falla en hacer esto, se empiezan a filtrar cosas que si no las tocamos inmediatamente y la cortamos enseguida, créanme que se empieza a degenerar la cosa y es algo tremendo, lo que son consecuencias muy serias las que vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque un error va a llevar a otro, un pecado lleva a otro. Y el pecado, si no se trata en forma rápida, créanme que va a causar daño en la iglesia. Para darle una idea de esto, vean ustedes aquí en el versículo 14, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Poner tropiezo.
La palabra del Señor es bien clara en cuanto a la disciplina. Ve, habla con tu hermano. Si te escucha bien, si no te escucha, trae después a otro testigo. Si no te escucha, tráelo ante la iglesia. Si no escucha la iglesia, dile bye bye, no puede seguir. Y es una parte dura, pero que es necesaria en la iglesia. ¿Sabes por qué es necesario inmediatamente tomar acción? Porque el Señor Jesucristo dijo esto. Dice, es necesario que vengan tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Mejor sería que se atara una piedra de molino y se tirara a lo más profundo de la mar. Tan importante es para el Señor, lo tiene que ser para nosotros también. Pablo le dice a Tito, si después de las amonestaciones no te escucha, deséchalo. Balac era un profeta que profetizaba por dinero. Profetizaba por dinero. Era una persona, le pagaba si él profetizaba cosas buenas. Y una vez un rey lo mandó a maldecir a Israel y Dios tiene un sentido del humor tremendo. Para mí tiene un sentido de humor tremendo porque está este hombre caminando con su burro y está el ángel, el burro lo ve, Balaam no lo ve y el burro se planta y empieza a hablar. Imagínate tú hablando con un burro. No, tremendo, tremendo. Vemos a este hombre después. ¿Saben lo que hace? En unos capítulos más adelante, después de ese incidente con el burro, dice que comienza a permitir, a empezar que los hijos de Israel fornicaran. Dice que las hijas de Moab sacrificaban a sus dioses y dice que Israel comenzó a seguir a aquellos dioses de Moab. ¿Y cuál era el asunto? El asunto era libertad sexual dentro de la iglesia. En una iglesia donde estábamos con el hermano Jesse, el hermano, no sé si se acuerda de ese incidente, pero me acuerdo que fuimos a Nueva México a entrenarnos para la escuela dominical. Y me tocó una clase y el maestro me dijo, ¿y usted de dónde es? Le digo, de Las Vegas. ¿Quién es su pastor? Fulano de tal. Y hace así. En lugar de preguntarle enfrente de todo el mundo, pues yo dije, le voy a preguntar apartado. Hermano, ¿por qué usted hizo esa cara? Me dice, no, porque a este hermano lo echaron de Texas porque estaba adulterando. Y yo dije, bueno, wow. Ahora, yo no fui con la intención, porque si hay algo que a mí me enseñaron es proteger al pastor, cuidarlo y defenderlo. Y voy con los hermanos y le dije, oigan hermanitos, les fui a decir, dijeron esto. Oh, ¿para qué? Parece que hubiera echado leña al fuego, porque me insultaron en cierta manera, como diciendo, ¿cómo te atreves? Y me gritaron bien feo. La cuestión es que cuando llego a Las Vegas, me sacaron de diácono, me sacaron de director de la alabanza, me sacaron de maestro. Y yo dije, bueno, ok, yo no pensé, yo no dije nada, yo no estoy acusando, me dijeron esto, se lo estoy compartiendo. ¿Qué pasa? Una noche, yo no sé si tú estabas ahí, Jess, pero una noche, está el hermano predicando, la iglesia estaba así de llena. Se levanta una hermana por allá al fondo y dice, hermanos, yo no aguanto más. Y se pone a llorar fuertemente. Dice, yo estoy teniendo relaciones con aquel que está predicando en este momento. Mis hermanos, estábamos en shock, pero lo triste de todo es que se levanta otra mujer por aquí del lado derecho y dice, yo también quiero confesar mi pecado porque yo también. El corazón mío, yo me quería desmayar. Cuando vengo a averiguar, ese grupito de hermanos que nos sacaron, porque a mi mamá también la sacaron de las actividades que estaba haciendo,
estos estaban teniendo relaciones con las otras mujeres, se la estaban pasando el uno al otro. Yo dije, me tengo que ir de este lugar. Cuando se permite pecado en la iglesia, mis hermanos, puede crecer, pero te voy a decir una cosa, ¿al costo de qué? Porque si uno ama a Cristo Jesús murió por nuestros pecados, Cristo Jesús gritó, sufrió. ¿Cómo podemos nosotros estar diciendo de que está bien pecar cuando eso lo llevó a Cristo Jesús a la cruz del Calvario? Y por lo tanto, mis hermanos, ¿sabes qué? Empezamos a notar nosotros de que empezamos a permitir falsas enseñanzas, se va a permitir el sistema del mundo dentro de la iglesia. Y tenemos que luchar por ello. Vayan conmigo a 2 de Pedro, por favor, en el capítulo 2, 2 de Pedro 2 y verso 14 al 19. 2 de Pedro 2, verso 14 al 19. Y fíjense en que Pedro está hablando de falsos profetas, está hablando de falsos maestros que están introduciendo doctrinas malas, pero fíjense ustedes cuál es el fin de todo esto. Dicen allí en el versículo 14 al 19, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne o deseos de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Una de las cosas desde que comenzamos aquí, porque vi esto vez tras vez tras vez, yo le dije al Señor, Señor, mi hogar, mi esposa, es algo precioso que pusiste en mis manos y mis hijos. Si yo llego a hacer una cosa como esta, bendito Señor, yo quiero pedirte, por favor, que mi corazón esté siempre recto de respetar a mi esposa, de respetar a mis hijos, de que exista lo que es, mis hermanos, respeto entre nosotros, de poder saber hasta dónde uno puede llegar, que uno no se puede pasar de abusar de la confianza, sino que más bien respetemos nuestros matrimonios. Hay una iglesia llamada Dove Ministries, una iglesia impresionante que salido de allí, miren, me fui de Guatemala a Guatepeor. Porque, en serio, fui a esta iglesia, Dove Ministries, habían 150 personas cuando yo comencé a ir ahí. En cuestión de 2 años, esta iglesia creció a 14,000 personas. Y todo fue producto de que este pastor dijo, yo voy a tomar un compromiso con el Señor y ¿saben qué? Los 150 fue una cosa tremenda, se levantaron los 150 y dijeron, queremos servir. Y mis hermanos parecían hormigas, estaban así, ¿qué podemos hacer? Pues la cuestión es que en 2 años, 14,000 personas. Y yo fui a cada uno de los cultos, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, en cada culto 2,000 personas, 7 cultos un día domingo. Ahora, ¿qué pasa? A mi papá, yo le estaba, papi, tienes que venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque me estaban por poner de pastor hispano en la sección de hispanos. Tenían un buen número y había hablado con el pastor principal, John Parenti. Y empezamos a hablar y me dice, mira, hablamos mucho, una persona muy dotada, muy bíblicamente bien enfocado. Y me acuerdo con mi papá, papi, tienes que venir. Mi papá accede, ustedes no saben. La primera vez que vamos a la iglesia y este hombre ni bien arranca, dice, tengo que decir algo a la congregación. Y yo las pestañas mías empezaron, porque digo, ¿con qué se va a salir este? Y dijo, cometí adulterio, engañé a mi esposa con la secretaria. Y yo digo, y mi papá, yo digo,
No quería ni mirarlo. Porque las primeras palabras que salieron de la boca de mi papá fue, ¿para esto me trajiste aquí? Esa iglesia, así como creció, desapareció. Por causa de el pastor de la iglesia. Y yo dije, Señor, yo no quiero ver eso. Yo no quiero ver eso. Mi familia es bien importante, mi esposa es bien importante para mí. Pues sin ella no hay ministerio. Y yo dije, Señor, qué lindo que es cuando empezamos a ver, mis hermanos, la luz no se puede mezclar con las tinieblas. Punto. Y se acabó. Porque no hay, dice la palabra de Dios, armonía entre Balaam y Cristo. No hay, no existe. Santiago 4:4 nos dice que la amistad con el mundo nos convertimos en enemigos de Dios. Y estaban entonces, no solamente Balac, pero estaban los nicolaitas. Y los nicolaitas, dice a los que retienen, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. No la aguanto, no la tolero las enseñanzas que tienen. ¿Por qué? Porque era exactamente lo mismo. Enseñaban que no había problema en tener, las parejas podían tener relación entre una y la otra. Dentro de la iglesia enseñaban eso. Había un libertinaje tremendo de inmoralidad. Y mis hermanos, un poco de levadura echa a leudar la masa. Ahora, ¿cuál es el mandato? El mandato del Señor le dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, con la espada de mi boca. Si el pastor no toma acción, lo va a tomar el Señor mismo. Lo va a tomar el Señor mismo. Mira, yo no quiero infundir temor ni nada por el estilo, pero cuando nosotros llegamos aquí, a este lugar, había un grupito de unos 25 americanos y estaban por perder el edificio. Y después de 2 meses de estar aquí, nos dijeron queremos que se vayan. Y yo digo, menos mal que Dios había puesto en mi corazón de firmar un contrato con ellos, porque si no nos hubieran sacado de aquí inmediatamente. Yo no sé si sabías eso, Blanca, pero nos sacaron. Después, eso fue un miércoles, el domingo nos llaman y nos dicen, no, nos equivocamos, quédense porque estaban por perder y no tenían los fondos. Pero después de otro domingo, con el hermano Carmelo Domínguez, otra vez un miércoles nos llaman y nos dicen, ahora sí es definitivo, queremos que se vayan. ¿Por qué? Porque el pastor no era el que mandaba ahí, era un militar, era un coronel del ejército aquí en Neles, y ese era el que comandaba la iglesia. Y había dicho de que esto parecía como la Torre de Babel, que era una mezcolanza y que no podíamos tener hispanos con los americanos porque era un enredo tremendo y los hispanos y los americanos no pueden vivir juntos, entonces queremos que se vayan. Bueno, yo dije, ok, si eso es lo que ustedes quieren, pero nos van a dar tiempo. Ahora, ¿qué hizo el Señor? A ese coronel le dio cáncer terminal, en cuestión de 3 meses se lo llevó el Señor. La pianista le dio un ataque de nervios, le empezaron a temblar las manos, no pudo tocar más el piano. Al pastor le dio un ataque del corazón, le hicieron un 3 bypass, tuvo que renunciar de un domingo al otro después que vino para acá. Dice, es irrevocable mi decisión, renuncio aquí mismo, a mí no me había dicho nada. Y mis hermanos, uno atrás de otro, de los 25, como 20 cayeron enfermos así en cuestión de un mes y medio. Desaparecieron todos hasta que uno de los diáconos dijo, ¿sabe qué? Aquí están las llaves, quédense ustedes con el templo, es de ustedes. Pero Dios vino a pelear por la causa de este grupo. Bendito sea el Señor. Con Dios no se puede jugar. Con Dios no se puede jugar. Mis hermanos, lo que nos describe la palabra de Dios, lo que es Dios, que Dios es fuego consumidor y que todavía nosotros tengamos las agallas de querer pasarnos de vivo con este Dios. Pobre de nosotros, seres humanos limitados, finitos, que queremos combatir en contra del infinito Dios. Dios tiene establecida
establecido sus mandatos, los que tenemos que seguir nosotros como hijos suyos. El mandato es: arrepiéntete porque esto está malo. Voy a venir a ti pronto. Pon la casa en orden, cambia de mente, cambia y toma acción. Lo triste de todo es que este pastor estaba tolerando esto. Estaba tolerando esto. Dios está diciendo: yo voy a hacer guerra directamente con aquellos que perviertan el mensaje. ¿Sabes? Mi pregunta para todos ustedes es esto. Si diluimos el mensaje, vamos a decir, hoy le dicen mensaje light, como Bud Light, bueno, un mensaje light, como decir, no te metas tanto en la palabra. Háblanos cosas lindas que queremos escuchar nosotros. ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que deseamos? Porque la gente que viene del mundo, te voy a decir una cosa, no se va a sentir inquieta, no se va a sentir mal de sus pecados si traemos un mensaje liviano, que no hay condenación, que Dios es misericordioso, que Dios es de amor, pero no hay justicia. Si tú predicas una cosa así, entonces el mundo viene a la iglesia y dice: qué linda que es esta iglesia, porque no dice nada que me inquiete. ¿Sabes? Hay una gran diferencia con la predicación de Pedro. Pedro, cuando comenzó a predicar, predicó frontalmente. Les dijo: ustedes pusieron a muerte al que es el Mesías, ustedes lo pusieron a muerte. Y entonces aquella gente dice que estaban compungidas de corazón, estaban entristecidas por el mensaje. Les llegó el mensaje y empezaron a preguntarle a Pedro: ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Estaban reconociendo su pecado. Y mis hermanos, la iglesia necesita estar en oración, necesita predicar la palabra de Dios tal cual como es. No nos podemos avergonzar de este evangelio. ¿Sabes qué? El evangelio es para que sí nos sintamos mal porque estamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo vamos a tener una predicación livianita si vamos derecho a un infierno? Es algo peligroso. Estamos jugando con la eternidad del alma de una persona. Mis hermanos, no podemos dejar de predicar seriamente desde este púlpito. Tenemos que tomar la palabra de Dios con seriedad. Tenemos que estar interesados en lo que es el beneficio de las almas. Tenemos que estar orando, tenemos que estar suplicando, tenemos que estar velando, mis hermanos, porque el mundo está en necesidad de una iglesia que predique la palabra de Dios como tiene que ser. Que podamos nosotros ver que el pecado nos daña, nos lastima, nos destruye. No podemos diluir el mensaje para acomodar a la gente que se sienta bien. Y te voy a decir una cosa, que el mensaje frontal, yo no estoy hablando que hablemos como groseros, pero un mensaje frontal viene de un corazón que está lleno de amor, porque una persona que ve cuando alguien está por morir eternamente, tiene que ir con amor a predicarle, a decirle: ¿sabes qué? Vas derecho a un infierno. Y no es que seamos locos los cristianos, estamos comunicando la verdad, porque la palabra es verdad, nos está diciendo esto. ¿Sabes qué? Una persona que muere sin Cristo, Dios mío, toda una eternidad crujiendo dientes, llorando, lamentándose, gusanos que no mueren, llama de fuego. ¿Tú te crees que es un lugar lindo? ¿Podemos diluir el mensaje? No, mis hermanos. Y no vamos a vender este evangelio al mejor postor, porque no hay. Nuestro Señor tiene que ser el centro de nuestro corazón. Compartimos la verdad con amor, porque nos duele ver la condición de este mundo. El consejo que Dios da, y vamos a ir terminando: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué es lo que el Espíritu dice a las iglesias? Al que venciere. Al que venciere. ¿Quiénes son los que vencen? Primera de Juan 5 nos dice, esta es la fe de aquellos que tienen fe en Cristo Jesús. Esto es lo que vence al mundo. Son aquellos que tienen fe en el Señor Jesucristo. Pablo dijo a la iglesia allí en Roma: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores.
Colosenses capítulo 2 nos dice de que Cristo triunfó sobre los principados y las potestades, sobre Satanás mismo en la cruz del Calvario. Y dice allí que les va a dar el maná escondido. El maná es el mismo Señor Jesús. Representa que es una bendición espiritual haber sido alimentado por tantos años. Y nos está diciendo allí en la gloria, mis hermanos, qué lindo que va a ser nuestro Señor sirviendo a la mesa. Y ahora alguno dirá, porque alguno me estuvo preguntando, hermano, ¿qué es la piedrecita blanca? La piedrecita blanca simplemente era los atletas en aquel entonces. Yo estaba leyendo la historia. Los atletas de aquel entonces, si vencían, le ponían unos laureles, pero le daban una piedra blanca. Con esa piedra blanca iban al lugar del banquete que le iban a ofrecer por haber logrado la victoria. Esa piedrita blanca era la entrada para que le dieran su premio. Y lo que el Señor está diciendo aquí, le estoy dando una piedrecita blanca con un nombre. Me preguntan el nombre, ¿qué nombre es? Yo no sé, porque no dice ahí, dice solamente el que lo recibe va a saber, así que pues no rompamos la cabeza. Y si está escrito con tu nombre, qué lindo, ¿no? Porque está diciendo, mira, tienes entrada para ir al banquete, a las bodas, que nos dice ahí en Apocalipsis 19, estamos todos invitados a esa boda. Pues somos la iglesia del Señor. Y el Señor está preparando banquete tremendo. Y ¿sabes lo lindo de todo? Yo quiero terminar con esto. El mismo Señor dice que va a servir. Nos va a servir. Qué lindo. Que es nuestro Señor. Vivimos en un mundo que requiere de una iglesia que esté viviendo en la pureza, en la santidad, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. El Señor viene por una iglesia sin manchas ni arrugas. Viene por una iglesia que esté en pasión por el Señor. ¿Sabes lo triste de una novia que esté flirteando con dos antes de casarse? ¿Te imaginas tú tener a alguien así que le está haciendo así guiñitos de ojo a otro hombre? Estamos y necesitamos estar consagrados como iglesia del Señor, de saber que es un acto simbólico lo que va a suceder allí en Apocalipsis 19, las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. El Señor nos quiere para sí mismo, no nos quiere compartir con otro. ¿Cómo podemos amar al mundo si el mundo nos odia? ¿Cómo podemos estar en las cosas del mundo si el mundo tiene un plan que es ir en contra de Dios? Yo quiero terminar con esto. Déjame hacerte una pregunta para aquellos que están casados. ¿Cuántos de ustedes dejan que la influencia de afuera afecte el hogar de ustedes? ¿Cuántos van a permitir que alguien venga a dividir su matrimonio, dividan a sus hijos que se pongan en contra suyo? ¿Ustedes permitirían eso? Claro que no. Como iglesia entonces, no podemos permitir estas cosas simplemente porque el mundo lo hace. Y debemos de luchar, mis hermanos, la unidad. Por la unidad de la iglesia tenemos que luchar por ella. Hay un enemigo que está buscando dividir a la iglesia, hay un enemigo que quiere filtrar sus cosas en la iglesia. La iglesia tiene que estar alerta, tiene que estar velando, tiene que estar observando lo que pasa alrededor y si hay algo indebido, se llama en atención inmediatamente. ¿Qué iglesia deseas tú? ¿Qué iglesia deseas tú? Nos vamos a cerrar con una oración. Dios desea lo mejor para nosotros. Y sabes, lo lindo de todo esto es, como hijos de Dios, estamos recibiendo el alimento que necesitamos recibir.
Démosle gracias a Dios por ello. Amado Padre, bendito Dios, es nuestro deseo, Señor, de honrar tu nombre, honrar, Señor, tu presencia aquí. Padre Santo, tus ojos están abiertos y necesitamos como iglesia saber que todo lo que nosotros sembraremos, eso también vamos a cegar. Y Padre Santo, deseamos sembrar semillas de amor, de unidad, de compasión, de misericordia. Señor, te pedimos, por favor, que mantengas a esta iglesia, Señor, en pureza. A ti no te impactan los números, te impactan más bien lo que está pasando dentro de esa iglesia. Y Padre Santo, si deseamos el crecimiento, lo aceptamos, lo recibimos si está en tu voluntad, pero Padre, no al costo de vender tu palabra por el sistema del mundo. Padre, ayúdanos, te lo suplico. Te suplico, por favor, que como hijos tuyos podamos entender estos mensajes que tú le has enviado y sobre todo a esta iglesia en Pérgamo. Ayúdanos, bendito Dios, a proteger nuestros matrimonios, a proteger cada pareja, a proteger a las familias, porque hay hijos que sufren cuando un matrimonio se divide. Y deseamos por sobre todas las cosas, Señor, ver familias alegres, ver familias fuertes aquí en esta iglesia. Señor, ayúdanos en esta lucha. Algunos dicen que Las Vegas es donde tiene Satanás también su trono, donde vive él. Llaman a esta ciudad la ciudad del pecado, es conocida en todo el mundo por ese nombre. Pero bendito Dios, hay iglesias aquí que tienen ganas de honrar tu nombre. Hay iglesias, bendito Dios, y hay hijos tuyos que desean vivir como tú quieres. Y Padre Santo, yo te ruego que tú bendigas a aquellos que están aquí en esta noche. Si hay alguien que no tenga a Cristo Jesús, te suplico humildemente que esta noche pueda ser una noche de decisión, que en el lugar donde está esta persona, bendito Dios, que recapacite, que bendito Padre, hay un día de juicio. Aquí tu palabra claramente dice, aquí está establecido al hombre, a la mujer que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y tu palabra dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y por eso, bendito Dios, no podemos hacer un mensaje liviano cuando es tan importante que el mundo sepa las consecuencias de rechazarte a ti. Oh Padre Santo, yo te ruego desde ya, que tú nos ayudes en esta semana. Hasta el próximo domingo, si nos das vida, que podamos reunirnos nuevamente para festejar tu santo y divino nombre. Llévanos con bien, bendito Señor, a nuestros hogares, que podamos esta noche acostarnos y decirte gracias por habernos cuidado en este día, gracias porque pudimos reunirnos como pueblo tuyo. Y ahora, bendito Dios, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, para quien es toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga en esta noche. Por favor, persona que está al ladito tuyo, no te vayas sin saludarle y decirle, me ha dado un placer muy grande haberte visto en esta noche, espero verte el domingo que viene. Dios sea contigo y tener una linda semana,